Buenas noches, profe. Hola Luisa, buenas noches. Señorita, ¿cómo están? Están ahorita a las 3 de la mañana. Ya le dije que no voy a decir Oh, que bien, doctor. Profe, qué pena, ¿tú por favor me puedes recordar en qué sesión debemos subir el trabajo del perfil? No tengo ahorita cómo decirte. Si tú miras, ahí encuentras. No, la verdad no sé en qué sesión lo coloqué, pero ahí está. Bueno, bueno, profe, gracias, tranquilo. Ok, Va a apagar la cámara porque voy en transporte público, ¿vale? claro, ok. Profe, una pregunta. Buenas noches. ¿Tú dejaste para subir los Claro, trabajos el lunes festivo? claro, ya está habilitado. Ok. ¿Te refieres a lo del ensayo de la Sí, película? señor. Sí, Sí, eso ya está señor. habilitado, claro, eso ya está habilitado. Ok, vale, gracias. No, puede ser. Y no quiere ser. Erika, tu micrófono está activo. Qué pena, profe. Bien, buenas noches, señoritas y caballeros. ¿Cómo me les va? Jorge, buenas noches. Valentina, Juliana, Buenas noches, profesor. Buenas noches, profe. Kevin Pedraza, Joana Zamora, Mari Lozada, Mauricio Ramírez, Ingrid Juliana Murcia, Laura Estefanía, Michelle Vargas, Dayana Morales. Buenas noches para todos. Buenas noches, profe. Buenas Bueno, noches, profe. Buenas noches. Antes de que comencemos con el tema que nos van a socializar Juliana Palacios y Kevin Pedraza, eh, que es el tema de capacitación y unas nuevas tendencias de la misma, tengo que decirles, eh, digamos, una cosa importantísima porque pues, nosotros ya estamos a una semana de terminar el módulo. Imagínense ustedes, comenzamos el 27 de septiembre y ya estamos a una semana. Eso realmente se pasa el tiempo, pero corriendo. Entonces, el asunto es de que en la semana siguiente vamos a hacer eh, algo que ustedes me habían preguntado hace unos días con respecto a la creación de una empresa. Entonces eso es lo que vamos a trabajar, pero lo vamos a trabajar de la siguiente manera. El lunes comenzamos nosotros, perdón, el martes, porque el lunes es festivo. El martes 19 de octubre vamos a crear grupos de 4 personas para crear a esa empresa. Profe, no se puede 5, es que ya estamos conformados. Bueno, Profe, qué pena con usted, es que nosotros ya tenemos los grupos conformados pues desde el primer semestre y la verdad se oscilan entre 6 y 7 personas. wow. Y pues por ejemplo, no sé, en nuestro grupo nosotros ya habíamos hablado del tema de la empresa que toca crear, entonces ya llevamos una parte, como para no empezar Pues, de cero. ok. Sí, profe, pasa igual. Bueno, pues hagámoslo entonces, que hayan grupos de 4 y que hayan grupos de 5. Bueno, para trabajar en ese tema. Entonces, el asunto es el siguiente, señoritas y caballeros. En clase, nosotros vamos a, por ejemplo, a trabajar el martes en el inicio de la creación de la empresa. Si algunas personas ya lo tienen, pues bueno, es porque lo tienen ya pues, bastante adelantado. Entonces, el 19 en clase, ustedes van a trabajar lo que tiene que ver con el nombre de la empresa, el logo, el eslogan,
los objetivos de la existencia de la empresa de ustedes. Los objetivos de por qué ustedes están creando esa empresa, la misión, la visión y pues lo que tiene que ver con la cultura organizacional. Eso ustedes lo trabajan el martes 19 en clase. De tal manera que yo necesito entonces ese mismo martes el listado de cada uno de los grupos conformados por ustedes para yo poder entonces tener, tomar lista de esos grupos y empezar a anotar quiénes son los integrantes de cada grupo. Ese mismo día, martes 19, ustedes van a subir a la plataforma, yo les voy a crear una carpeta, van a subir a la plataforma pues ese trabajo que ustedes realizaron el martes en clase. O sea, y es para subirlo en ese día. Por eso ustedes van a trabajar ese tema el martes. Vuelvo y les repito, esto es un trabajo en clase. Entonces, hagan de cuenta que ustedes se reunieron en el salón, estamos en el salón, estamos presencial, y yo los reuní en grupo, entonces ustedes van a crear la empresa, y cuando se termina la clase, ustedes me entregan las hojas donde escribieron y crearon la empresa. Pero en este caso, lo van a ustedes a subir a la plataforma con base al nombre, al logo, al eslogan, a la misión, a la visión, a los objetivos, a la cultura organizacional que identifica la empresa. Acuérdense que si hablamos nosotros de cultura organizacional, tenemos que hablar un poco de la historia, de cómo nosotros, cuál es la historia un poco de la idea de crear la empresa. Entonces, eso sería para el martes 19. Suben ustedes a la carpeta eso que ustedes trabajaron en equipo. Y listo, cumplieron esa tarea de ustedes el martes. Obviamente, tenemos que subir de una manera individual, no importa que estén en grupo, porque tiene que quedar en la carpeta pues las evidencias de cada uno de los estudiantes. Entonces, suben, hagan de cuenta que ustedes trabajaron eso solo y lo suben a nombre propio, pero sí, lógicamente el trabajo está conformado por los 4 o por los 5, ¿sí? Entonces, ahí se está cumpliendo con ese objetivo del martes, es decir, el martes 19 de octubre. El 20 de octubre vamos a hacer lo mismo. Se reúnen los grupos, trabajarán en clase virtualmente con los siguientes temas, que pues es comportamiento organizacional, que es aprendizaje organizacional, que es motivación laboral, ¿sí? Entonces, la idea es, yo día a día les voy a decir cómo lo tienen que ir o de qué temas los tienen que ir alimentando para que agreguen, es decir, ese trabajo que ustedes hicieron el 19 de octubre, pues lo tienen ahí a la mano porque el martes seguirán agregando a ese trabajo los temas nuevos que trabajaremos el martes, perdón, el miércoles 20, ¿sí? Los nuevos temas que tendrán que trabajar, los van a trabajar allí. Ahí están en la plataforma, está todo el material para que ustedes puedan basarse en eso y entonces empiezan a trabajar en ese día miércoles con esos nuevos temas. Terminamos clase y ahí estará creada la carpeta para subirlo ese mismo día, miércoles 20 de octubre. ¿Sí? Entonces ahí van ustedes trabajando en eso y pues necesito que todos estemos en clase, ¿sí? Para que se cumpla pues el objetivo de que todos trabajen, ¿sí? De que no haya una persona, y perdónenme la expresión,
que vaya como en coche y que no aporte, ¿no? Todos tienen que aportar, todos tienen que trabajar, por eso pues el grupo es grandísimo. Primero porque el grupo es muy grande y eso nos ayuda, pero segundo pues el hecho de que sea tan grande el grupo o los diferentes grupos no quiere decir de que no trabajen todos. Todos tienen que trabajar y aportar lo que tengan que aportar. Entonces, eso lo trabajaremos el 20 de octubre. El 21 igual, trabajaremos exactamente igual. Lo que pasa es que nosotros ya cumplimos con todo el programa. Nosotros muy juiciosamente cumplimos con el programa y abarcamos todo, incluyendo lo que vamos a trabajar hoy, que es el tema de capacitación y nuevas tendencias de capacitación. Entonces, el jueves 21 trabajaremos nueva temática, como por ejemplo, estrés laboral, como por ejemplo, empoderamiento, por ejemplo, se me escapa ahorita algún otro tema, pero como les digo, yo día a día les voy diciendo qué tipo de temas tienen que ir agregando. Entonces, ustedes cogen su archivo que han venido trabajando y empiezan a trabajar, agregan lo que tienen que agregar, ¿sí? Lo trabajan en clase y luego ya lo organizan bien y lo cuelgan también en la carpeta que se va a crear para el día 21 y pues igual el día 22 va a ser así. O sea, estos 4 días que vienen de la semana entrante después del 18 del festivo es para crear la empresa. Entonces fíjense que el trabajo es en clase de tal manera que ustedes no tienen que trabajar de una manera extemporánea a las clases con respecto a la creación de empresas. Trabajamos 19, 20, 21 y 22 hasta el 22 que se incluya el tema de hoy, de capacitación, cómo es la capacitación, cómo se maneja la comunicación organizacional, cómo la empresa genera los cambios comportamentales, cómo la empresa maneja la parte motivacional. Es decir, todo lo que nosotros vimos durante todo el módulo lo vamos a consolidar en este trabajo que vamos a realizar del 19 al 22 de octubre. El día 25, que nosotros terminamos ya clase, pues el día 25, pues trataremos entonces de abordar ya simplemente la entrega de notas, ¿sí? La entrega de notas para que ustedes sepan cómo les acabó de ir, ¿sí? Seguramente muy bien. Seguramente muy bien. Entonces, el 25 de octubre, que es el último día de clase, simplemente entregaremos nota, ¿sí? Y lo haremos... Qué pena molestarte, discúlpame. Es que no escuché muy bien qué es lo que toca entregar el martes, que se escuchó entrecortado. No, el martes no. Bueno, el martes es lo que les voy a entregar, son las notas a ustedes. Bueno, pero bueno, la manera como entregaré notas, pues todos se van a colocar allí en la sala de espera y yo uno a uno rápidamente les voy a tratar de dar ingreso para entregarles las notas y listo. Eso es cuestión de 2 minutos. Sus notas son estas y listo, ¿ya? Para que no tengamos la pantalla y que nos demoremos bastante, sino simplemente están ustedes en la sala de espera y yo les entrego las notas a cada uno. Con base al libro de Gurjo a la carga, que ustedes seguramente ya lo terminaron, pues ese es el único trabajo que tienen que realizar el fin de semana. El fin de semana del 16 al 18 de octubre, que es hacer un mapa conceptual o una infografía, como ustedes quieran, del libro de Gurjo a la carga. Y ese lo entregan ustedes el 23 o el 24, perdón, el 23, bueno, el 31, perdón, el 23, el 24 de octubre.
el 24 de octubre para yo poderlo revisar, así darle las notas completas a ustedes. Digamos que eso es el único trabajo que tendrían que hacer ustedes el fin de semana del 23 al 24 de octubre. El resto ya lo tienen ya todo consolidado del 19 al 22, que es la creación de la empresa. Entonces, ahí estaríamos culminando nuestro módulo de psicología de las organizaciones. Y lo culminaríamos de esa manera. Eso es lo que tenemos que hacer, señoritas y caballeros. Pero el martes, el 19, empezamos a trabajar con el nombre, el logo, el eslogan. Yo tomaré rápidamente notas del grupo, de cada grupo de ustedes, y ustedes empezarán a trabajar de tal manera que cuando se esté terminando la clase, ustedes ya deben haber subido a la plataforma ese trabajo, esa evidencia, ¿sí? Por eso trabajen muy juiciosamente, porque el tiempo de la carpeta pues estará, digámoslo, habilitado desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche del martes 19. ¿Sí? Sean precavidos con respecto a que manejen muy bien lo del tema de las redes, del internet, pues precisamente para que no tengan ustedes problemas. Por eso ustedes van a trabajar en equipo y se tienen que apoyar en ese sentido. Y así el martes, perdón, sí, así el martes, así el miércoles, así el jueves, así el viernes. La carpeta se habilita de 6 a 8, ¿sí? Y la idea es que ustedes tengan, pues, como ese compromiso y esa tarea se cumpla, ¿sí? Es algo que implica para ustedes que sean organizados, que sean estructurados, que sean ágiles y entreguen sus trabajos en ese tiempo, ¿sí? Por eso se va a trabajar en equipo. Entonces, ahí estamos hablando de cada uno de esos días en donde cada día va a tener su carpeta de 6 a 8 hasta el 22 de octubre. ¿Sí? Ya lo que es el mapa conceptual o el infograma, pues entonces eso ya lo manejan con calmita ustedes porque lo pueden subir el 24, que es domingo, hasta las 10 de la noche. ¿Sí? Entonces, eso es, muchachos. Eso es lo que yo les quería comentar. Lo que tengo yo pensado trabajar con ustedes en esta última semana que nos queda. Y como lógicamente teníamos que trabajar ese tema de la creación de la empresa, pues entonces este espacio es para eso, para que no nos pase lo que nos pasó en el primer parcial, porque ustedes son 70 estudiantes o 67 estudiantes, y eso es enorme, eso es un grupo muy grande. Entonces, así lo vamos a trabajar, confiando en que ustedes sean supremamente honestos, sean muy éticos, sean muy comprometidos con su propio aprendizaje y trabajen en pro de eso. Porque como estamos trabajando en equipo, pues a veces luego con todo respeto, se me recuestan algunos sobre otros que sí asumen la tarea o el trabajo de una manera muy juiciosa. Pero yo necesito que todos trabajen de una manera sinérgica, de una manera muy estructurada, para ver cómo ustedes están trabajando en equipo. Y eso es lo que yo les quería comentar antes de comenzar el tema de Kevin y de la señorita Juliana Palacio. ¿Listo? Listo, profe. Si me permites compartir. Ok, listo. Entonces, ojo, ya saben, para que tengan claro cuáles son sus grupos, para que el lunes de una vez me digan. Perdón, el martes. Listo. Ya lo puedes hacer, Juliana. Listo, profe, ya lo comparto. Juliana, el tema de las nuevas tendencias de capacitación que te pasé ayer por WhatsApp, eso lo dejas tú de último, ¿no? Eso, digamos, lo que yo quiero es que ustedes se centren bien en el tema de capacitación, que miren muy bien el tema de capacitación, por qué se tienen que capacitar, para qué se capacita, si la parte
de lo que tiene que ver con el aspecto legal, por qué se tiene que capacitar al interior de una organización y quién protege, digámoslo así, los derechos de los trabajadores cuando hablamos de estas capacitaciones. Porque no es que se trabaje o no es que se capacite porque sí. Eso está estipulado en un artículo en la Constitución Política en lo que tiene que ver con el Código Sustantivo del Trabajo, que es una obligación. La capacitación que deben realizar las empresas es una obligación. Es un derecho de los trabajadores y es una obligación de los empresarios, de los empleadores. Entonces, la última parte que yo quiero que tú o que ustedes manejen, Juliana, tiene que ver con esas nuevas tendencias de la capacitación. ¿Listo? Sí, profe. Ok, ya puedes comenzar. Ya puedes comenzar. Esto es lo último. Esto quiero que se centren primero en lo que es la capacitación. No únicamente eso, por favor. Listo, profe. Es que ese era como el quinto o sexto diapositiva. Bueno, sí, porque pues igual es un tema interesante cuando hablamos de la capacitación. Vale, pues. Sí, dame un momentico, mi profe, que ya lo voy a abrir para que sea más bonito. Presentar. Listo, ya, listo. Entonces, capacitación y técnicas de enseñanzas por Kevin Pedraza y mi persona, Juliana Palacios. Entonces, ¿qué es? Permíteme, profe, que es que aquí no me dejan ver muy bien, que digamos, aquí, esta cosita de acá. A ver, listo. Y entonces, ¿qué es la capacitación? Es un proceso que nos ayuda a los seres humanos a adaptarse a las circunstancias que se presentan y permiten que puedan responder ellas de manera eficiente. Hay diferentes tipos de capacitación de acuerdo con el entorno en el que se dé el capacitador. En todas ellas es fundamental que viene de que sea un experto en el tema, que el ambiente sea óptimo, que las personas vayan a tomar la capacitación y estén abiertas y dispuestas a aprender, como un medio de una retroalimentación para un bienestar tanto de ellos como para la empresa. Ay, no quiso bajar. A ver. ¿Cuál es la importancia de la capacitación? Las capacitaciones refuerzan las habilidades de los colaboradores, aumenta su grado de conocimiento y permite mejorar sus actitudes, lo que contribuye a su desarrollo personal y profesional. Las organizaciones tienen que ver las capacitaciones como una inversión, es decir, algo rentable, pues no llevarlas a cabo habría consecuencias como estancamiento, retrocesos o imposibilidad para competir dentro del mercado. Esto quiere decir que llega a no haber capacitaciones, puede haber muchas demoras en lo que es el ambiente laboral, en lo que es el trabajo en equipo y también el trabajo que vayamos a manejar. ¿Qué es una capacitación convivencial? Según la Constitución del Trabajador, toda empresa debe tener un comité de convivencia. La capacitación convivencial es para esa clase de personas en las cuales son 4 personas por empresa, dos empresarios y 2 empleados con sus respectivos suplentes. Esto que nos ayuda, permite a los colaboradores sentir, ver, comprender y aprender de forma no tradicional, ya que vaya más allá de lo racional a lo institucional académicamente. La capacitación convivencial permite lograr
una cohesión positiva entre todos los integrantes de una empresa, lo que ayudará a aumentar la productividad y fortalecer las relaciones entre todos. Esta capacitación convivencial pues, se basa más que nada en que la integridad y la forma de cómo tratamos tanto a los superiores como a los mismos subordinados tiene que estar en constancia y no haber un retroceso, y estas personas ayudan a que la convivencia como tal no haya un mal ambiente laboral, que no tenga repercusiones de una persona a la otra, y como tal se tiene que realizar cada 3 meses. ¿Sigues, Kevin, por favor? Hola chicos, hola profe, buenas noches. Yo les voy a hablar sobre la capacitación formal. Cuando hablamos de la capacitación formal, hablamos directamente de todos aquellos cursos, seminarios, estrategias que busca la empresa directamente o la compañía para capacitar o para ayudar a que sus colaboradores adquieran ciertas habilidades, conocimientos, aptitudes con relación a cierta función en específico, con relación al área en la cual se encuentren, o incluso estas pueden ser de manera integral, ya bien sea cuando se capacita a los empleados o a los colaboradores directamente como para ser auditores, para poder manejar el proceso interno y administrativo de la empresa. Adicional a esto, cuando se habla de una capacitación formal, normalmente estas pues están conformadas por grandes grupos, en muy pocas ocasiones pues la toma un solo individuo, sino que tienen que ser 2 o más personas quienes toman este tipo de capacitaciones, ya que estas capacitaciones pues tienen una intensidad horaria en términos de pues horas, aunque por lo general pues suele durar varias semanas o meses, y esta capacitación adicional a eso pues les genera o les otorga en la mayoría a sus colaboradores una certificación que puede ir anexa a la hoja de vida. Siguiente, por favor, Julio. Bueno, cuando hablamos de la capacitación por ingreso, esta es una obligación que tienen todas las empresas por ley, en las cuales tienen que mostrarle a su futuro colaborador directamente cuáles son las funciones que va a ejecutar durante el tiempo en la compañía o pues al cargo al que va a ingresar directamente. Esto le permite al colaborador, 1, conocer sus obligaciones, qué es lo que debe realizar en función de su cargo. 2, también le permite tener una perspectiva con relación a lo que es el clima organizacional, el clima y la cultura organizacional que tenga la empresa. Y 3, también le permite adquirir y tener los conocimientos específicos, con relación al cargo que tenga asignado. En la capacitación conductual, esto más que nada va dirigida a los altos gerentes, a los altos cargos como gerentes, como supervisores como tal, para mirar la conducta y respuesta dinámica laboral correcta que ellos deben tener con sus colaboradores para tener una óptima respuesta y levanten el índice de la meta que se vayan a proponer. La capacitación conductual, más que nada, consiste en que las herramientas las tenga, o sea, poderles decir cómo podrían llegar a funcionar mucho más fácil las herramientas que se les van a otorgar para que ellos se vuelvan aún mejores líderes y que la empresa llegue a ser aún mejor. Ya te entrego la otra. Endomarketing. ¿Qué es la endomarketing? Es una técnica que destaca la importancia de motivar a tu equipo de trabajo para la obtención de buenos resultados. Aumento en el compromiso, reduce la rotación y atrae el talento cualificado. ¿Qué quiere decir aquí? Que esta más que nada se encarga en que la persona esté comprometido. La rotación, pues que la persona no esté de puesto en puesto, como digamos una supernumeraria, sino que solamente va a quedar una persona específica encargada de hacer ciertos procesos laborales y que esté cualificado para hacer ese proceso. El término endomarketing significa hacer marketing interno, con el apoyo de la serie de unas herramientas desarrolladas para sensibilizar, informar y motivar a los empleados de tu empresa. Busca mejorar la imagen de la empresa entre sus colaboradores y culminando en un equipo motivado. Esto quiere decir para que el trabajador como tal no se sienta ni explotado, digámoslo así, no sienta que no está en un ambiente laboral bueno,
que sienta que, ay, sí, me tocó trabajar acá porque lo necesito y no porque realmente quiere trabajar en la compañía como tal. Permítame. El autoplacement es un servidor para trasladar al profesional al mercado laboral. Esto ayuda a las personas. Señor. Outplacement. Ay, perdón, profe, tengo problemas a veces con el audio, entonces te escucho lejos. Señor. Outplacement se llama. Outplacement. Sí, señorita. Okay. Gracias, profe, por corregir. Outplacement es un servicio para trasladar al profesional al mercado laboral. Esto ayuda a las personas que han sido despedidas de una empresa a acceder a un nuevo puesto que se adapte a los objetivos y habilidades de las personas, además de ofrecer asesoramiento profesional. El proceso de desvinculación puede ser difícil para los empleados que ya no cuentan con el trabajo. El impacto psicológico podría afectar a otras esferas de su vida, como repercutir negativamente en las relaciones familiares y sociales. Por lo tanto, este servicio ha surgido como alternativa perfecta para humanizar y desvinculación, acompañamiento a la persona y empoderarla para que sea un talento que tanto buscan otras empresas. Esto más que nada, digamos, es como una, según lo que yo le entendí, es como una capacitación después, llegado el caso de que la persona sea desvinculada de una forma humanizada, dice, informándole que pues ya no va a laborar con la empresa, pero que le van a dar las herramientas adecuadas para que él se pueda capacitar al momento en que llegue a ir a otra empresa a hacer una entrevista. Las herramientas entregadas en la capacitación previa le va a ayudar para conseguir el trabajo deseado. Listo. Permíteme un momentico, que es que aquí ya no veo qué es esta. Listo. Esta sí no supe cómo, profe, es que esta sí no supe cómo pronunciar, ¿es downsizing? Downsizing. Downsizing. Ok. Entonces, el downsizing es una forma de reorganización o restauración de las empresas mediante lo cual lleva a cabo una mejoría de los sistemas de trabajo, el rediseño organizacional y el establecimiento adecuado de la planta de personal para mantener la competitividad. Una reducción de la planta de personal, pero en general expresa una serie de estrategias orientadas al resizing, logro del tamaño organizacional óptimo, o el rethinking, ay, es que no sé pronunciar bien esas palabras, rethinking representa la organización. Hay dos, que es el reactivo y que es el proactivo. El reactivo como tal se responde al cambio a veces sin un estudio acucioso de la situación. Los problemas que se deriven de esta posición suelen ser predecibles, reducción de la planta de personal solo por respuesta sin un diagnóstico adecuado, ambiente y clima laboral inadecuado, daños son costosos y alto impacto negativo en la eficiencia de la empresa. El proactivo es un proceso de anticipación y preparación para eventual cambios en el entorno. Este tipo de opción posibilita resultados y efectos más rápidamente y requiere de criterios estratégicos basados en la idea de repensar la empresa. Más que nada, es la estructuración nuevamente de la compañía, pero dejando como tal el servicio que está funcionando correctamente y comenzar a mejorar. El reactivo, como nos indica ahí, es la parte negativa en la que, digamos, el personal no está tan capacitado y podemos llegar a tener ineficiencia, comenzar a tener el clima laboral pesado, no se comprenden las personas como tal, no hay un ambiente óptimo para el trabajo y comienzan a tener negativas y comienza a decaer el rendimiento laboral de cada persona.
Y el proactivo es, es preparar a las personas adecuadas en cada entorno, en cada uno de su área laboral, informándole las herramientas, cómo debe hacerlo, por qué se necesita hacer las cuestiones en el tema del DONS. Espera un momentico. Bueno chicos, yo les voy a explicar un poco sobre el e-learning. Pues como ya lo explicó Juliana, pues todo esto son directamente técnicas de aprendizaje que son implementadas a día de hoy directamente. Uno, pues para manejar nuestra educación, y dos, también son técnicas o métodos que utilizan las empresas, las compañías para capacitar a sus colaboradores. Cuando hablamos del e-learning, hace referencia directamente a lo que es la educación, la capacitación o el aprendizaje de manera autónoma a través del uso de las herramientas digitales. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos una serie de contenido, de material directamente, en el cual vamos a estar capacitándonos o aprendiendo directamente sobre un tema en específico. Adicional a esto, pues como ya lo he comentado, es un proceso netamente autónomo. Eso quiere decir que no hay un guía directamente, ya bien sea pues una persona experta en el tema con relación que esté acompañándonos todo el tiempo, sino que lo que va a llegar a hacer es directamente evaluar pues ya los conocimientos adquiridos de manera autónoma. Las ventajas que tiene e-learning para las compañías y también para las personas normalmente cuando desean adquirir esta metodología de estudio, hace referencia pues directamente a que es mucho más rentable en términos a que se ahorran un espacio físico. No es necesario directamente adecuar pues un lugar para que los capacitadores y para que los colaboradores vayan. Por otro lado, que permite una accesibilidad con relación a tener y adquirir este tipo de recursos porque se encuentran de manera digital. La flexibilidad es otro punto a tener en cuenta, ya que al ser de manera virtual, pues permite que las personas puedan conectarse o aprender en los tiempos en los cuales les quede mucho más cómodo. Un ejemplo directo de esto es cuando una persona decide estudiar una carrera netamente pues de forma virtual, en donde simple y llanamente pues sus profesores les colocan las clases grabadas en las plataformas, el material de estudio, y finalmente lo que tienen que realizar son las entregas correspondientes a cada materia. Siguiente diapositiva, por favor. Cuando hablamos del B-Learning, es una mezcla directamente entre lo que es la educación o la capacitación que conocemos de manera presencial, mezclada también al mismo tiempo con la utilización de las herramientas tecnológicas. Yo lo compararía directamente con la situación en la cual nos encontramos en este momento por pandemia, en donde si bien tenemos pues el uso de las herramientas tecnológicas y se hace todo desde la virtualidad, contamos con el acompañamiento, con el material y con la guía directa de nuestros maestros y docentes. De esa misma forma funcionan y lo hacen las empresas en el momento de contratar este tipo de servicios para que sus colaboradores puedan pues adquirir directamente la capacitación correspondiente pues a través de los medios digitales. Esto promueve el trabajo en equipo, reafirma el conocimiento teórico gracias a la práctica, ya que no solo se implementa de manera virtual, sino pues que es necesario también llevarlo a la práctica, como lo hacemos en muchas de las materias cuando tenemos la necesidad de ir a clases presenciales o cuando los colaboradores, por ejemplo, no sé, hablando de una empresa, sector salud, capacitan a sus colaboradores en algún curso de primeros auxilios, se hace la parte teórica, también a su vez se puede manejar la parte práctica. Esto también fortalece el trabajo autónomo gracias al esfuerzo, flexibiliza la forma de interiorizar el conocimiento por parte del usuario gracias a la variedad de modelos incluidos. Siguiente diapositiva, por favor. Cuando hablamos del storytelling, hace referencia directamente a contar una historia. Cuando hablamos de contar una historia, no es con la intención, pues como de manera recreativa, no, sino la intención que tiene el storytelling es sí o sí dejar una enseñanza con relación a las experiencias vividas o aprendidas por parte de otra persona. Este tipo de conocimiento impartido, yo diría que es algo muy empírico con relación a la persona que lo está fomentando, aunque en el storytelling hay dos cosas que es muy importante resaltar. Uno es la parte emocional y dos es la parte racional.
en donde pues si bien se explica directamente toda la situación, lo que se busca es que a través de las emociones que sintió la persona o que vivió la persona en el momento en el cual tuvo esta vivencia, el colaborador o la persona que está siendo capacitada pueda llevarla directamente a un plano racional y hacer uso de lo mismo para aprender pues de la experiencia vivida por la persona que está capacitando. Siguiente diapositiva, por favor. Cuando hablamos de la gamificación, esto hace referencia directamente a la educación, capacitación con relación a los juegos. Como el nombre lo dice, gamificación, las tres primeras letras. ¿Me escuchan? Sí, compañero, te escuchamos. Yo te escucho. Listo, dale. Cuando hablamos de la gamificación, hace referencia pues las tres primeras letras como a la palabra game, de juego en inglés. Entonces esto quiere decir impartir educación de manera lúdica. Entonces esto quiere decir que no se implementa directamente un tipo de educación o capacitación al colaborador con un material de estudio implícito, sino lo que se busca es directamente llevar pues formas en las cuales el colaborador pueda participar, generar actividades en las cuales se puedan adquirir los conocimientos que se requieren. Esto está más enfocado directamente, este tipo de capacitación o de aprendizaje, para aspectos en donde se necesitan fortalecer los conocimientos prácticos con relación a una función a realizar. Siguiente diapositiva, por favor. Cuando hablamos del microlearning, esto es algo que está muy de moda pues, en estos últimos días y hace referencia directamente al aprendizaje en pequeñas cantidades. Entonces, ejemplo de esto puede ser así a nivel cotidiano, directamente el tipo de contenido que consumen las personas, que consumo también con relación, por ejemplo, a lo que puede ser un TikTok, un IGTV, un podcast en donde se brinda información sobre un tema en específico y la información es muy puntual, en donde lo que caracteriza directamente el microlearning es que se brinda esta información en un periodo muy corto de tiempo. Entonces, como les explicaba, por ejemplo, en un TikTok, pueden darse cuenta que son TikToks de 2 o 3 minutos y se les puede explicar a las personas de manera autodidacta, pues directamente cómo realizar o si se les habla de un tema en específico. Otra forma en la cual también vemos que se implementa el microlearning a día de hoy directamente pues con la situación de la pandemia son, por ejemplo, las campañas publicitarias con relación al lavado de manos, al uso del tapabocas, que no duran más de un minuto y medio, pero el mensaje y lo que se quiere dar a entender es muy claro y muy enfocado con relación al tema del cual se está hablando. El microlearning cuenta con diferentes características. La primera, pues ya la acabo de mencionar, que es la brevedad, en donde todos explican un periodo de tiempo muy corto. La segunda es que pues es muy variada, pues porque al generarse este tipo de contenido en corto tiempo, pues hay muchas formas de adquirir diferentes temas de interés pues, para cada persona. Cuando hablamos de la granulidad, hace referencia directamente a que está enfocado a una sola cosa, o sea, granula los diferentes temas, escoge un solo tema y se queda con eso. Y cuando hablamos del aprendizaje informal, describe también como un aprendizaje informal, ya que se adquiere conocimientos en estructuras de microcontenido. Y pues ya chicos, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias. No sé si tengan dudas, preguntas o inquietudes o el profesor quiera opinar o decir algo al respecto. Pues faltaron muchos temas con respecto a lo que yo les había solicitado. De hecho, estoy acá revisando. Permíteme un instante, por favor. Por favor. Un momento. Juliana. Señor profe. ¿Quieres mirar el WhatsApp que yo te envié ayer, por favor? Ah, no, sí. Ya lo encontré acá. Sí, lo de las nuevas tendencias de capacitación sí las manejaron en su totalidad,
pero sí dejaron de lado muchas cosas con respecto a lo que tiene que ver con el proceso de capacitación, ¿no? Como mirar un poco esa parte que yo les decía de cómo cobija a las empresas esa parte legal, esa legislación laboral para poder implementar procesos de capacitación. Mirar un poco cuando se habla de capacitación, cómo es que se debe de empezar, cómo se tienen que detectar las necesidades de capacitación para poder generar en los trabajadores realmente temas que le van a servir para su aprendizaje, para mejorar su desempeño laboral. Faltaron varias cosas, lo manejaron, me parece a mí, más que todo de una manera mucho más global. Y la idea era profundizar un poquitico más. Quiero pedirles un favor a ustedes, señores expositores, mientras yo profundizo un poco en lo que ustedes dejaron de presentar. Quiero que ustedes vayan a YouTube y busquen un video que nos explique cada uno de estas nuevas técnicas de capacitación. El endomarketing, el outplacement, el dowsing, el e-learning, el b-learning, storytelling, la gamificación, el microlearning. Entonces quiero que vayan ustedes, por favor, busquen. Hay unos videos supremamente claros, muy interesantes, cuando se habla de cada una de estas nuevas técnicas. Entonces, mientras yo voy hablando del tema, que necesito que quede claro con respecto a la capacitación, quiero que ustedes, por favor, vayan a YouTube y busquen un ejemplo visual de lo que de estas nuevas tendencias en capacitación. Entonces, háganlo, por favor. Mientras yo socializo y comparto algunas cosas, unos temas importantes dentro del tema de capacitación. Entonces vayan, por favor, y ya les doy el espacio para que presenten esos videos, por favor. Bueno, muchachos, señoritas, definitivamente, pues digamos lo que yo les estaba comentando, la Constitución Política de Colombia, en una de sus apartes aquí, en el artículo, por ejemplo, 54, establece el derecho, y fíjense que estamos hablando del derecho de la capacitación de los trabajadores, ¿sí? Como les digo, no es que nos hagan un favor, las empresas no nos hacen un favor al capacitarnos, es un derecho de nosotros. Y nosotros hablábamos al inicio del módulo, cuando hablamos de ese contrato psicológico, ese contrato psicológico nos dice a nosotros que la empresa me exige, pero yo también necesito, en cierta manera, exigirle a mi empresa para poder yo cumplir con lo que ellos me piden. Y uno de ellos es precisamente todo el proceso de capacitación que están marcados en esa ley o en esa Constitución Política de Colombia, en el artículo 54, que dice lo siguiente, permítanme, les leo. Establece el derecho a la capacitación, estableciendo por obligación a los empleadores brindar formación al personal que lo requiera en cualquier relación laboral. Entonces, eso es algo supremamente importante y eso lo soporta la Constitución Política de Colombia. Bueno, mirábamos nosotros lo que ellos planteaban de lo que es la capacitación y se entiende por capacitación el conjunto de procesos organizados que, bueno, digamos que eso es una educación no formal, ¿no? Aunque de pronto a mí en la capacitación me pueden dar a mí un certificado de esta capacitación, pero en cierta manera esa es una educación no formal. Pero está estipulada en esa Ley General de Educación. Y esta capacitación va dirigida a prolongar o a complementar digamos, las habilidades, la educación inicial mediante generación de nuevos conocimientos. Como las cosas van cambiando, la empresa de pronto se actualiza, compra nueva maquinaria,
cierra un área y abre otra, o integra diferentes áreas dentro de la organización, entonces se requiere generar nuevos conocimientos que permitan el proceso de adaptación a lo que se tiene que trabajar ahora. Y eso permite, pues, desarrollar una serie de habilidades, desarrollar una serie de actitudes o cambiar actitudes con el fin de que nuestros colaboradores incrementen la capacidad individual y la capacidad a nivel de equipo, de una manera colectiva, para contribuir ¿con qué? Pues con el propósito organizacional, con esa misión institucional, de tal manera que fíjense cómo está el trabajador protegido cuando hablamos de esas nuevas disposiciones generales que plantean la importancia de la capacitación. Y no es algo que se maneje de una manera arbitraria. Hay un decreto de ley que está estipulado en el artículo 33 de la ley 1042 de 1978, en donde se establece la asignación salarial respectiva en una jornada de capacitación. Entonces, cuando yo me voy a capacitar en horas laborales, pues igual eso a mí no me lo descuentan. Tiene que estar allí manteniéndose ese salario completico porque es un derecho de parte mía como trabajador de que la empresa me capacite. Y es una obligación y una responsabilidad de los empresarios que me brinden esa capacitación. Entonces, realmente, los empleados van a recibir con esta capacitación toda una serie de información que le permitirá mejorar el desempeño en sus funciones, ¿sí? Entonces, fíjense que capacitarse y actualizarse es un derecho que tenemos nosotros y es una responsabilidad de la empresa. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que manejar esos procesos de capacitación? Pues nosotros lo tenemos que manejar a partir de una serie de cambios que se presentan al interior de la organización. ¿Por qué? Pues porque es que la capacitación realmente tiene una serie de objetivos clásicos importantes. Uno de ellos es el contribuir a mejorar y fortalecer las organizaciones. En la medida que yo tenga a mi gente capacitada, entonces yo voy a fortalecer una serie de áreas, de aspectos que me llevan a mí a que sea una empresa competitiva o mi empresa se convierte en una empresa, en una organización netamente competitiva. Entonces eso hace que nosotros podamos promover el desarrollo del recurso humano. Digamos que ese sería como otro objetivo de la capacitación. Otro sería aumentar el nivel de compromiso de los trabajadores con la empresa. Y esto es muy claro, pues porque cuando nosotros hablamos de que necesitamos capacitar a nuestra gente y capacitarla de una manera muy organizada, muy estructurada, entonces, bueno, se hace la detección de necesidades de capacitación y se encuentran de que hay ciertas falencias en cierta área al interior de la organización. Entonces, ¿qué es lo que hace el área de capacitación? Pues coger toda esta información que ha recuperado, que ha conseguido, y entonces se pone en la tarea de generar un programa, un plan de capacitación. Y entonces el trabajador pues va a ver o se va a sentir como que no lo quieren sacar, que va a ser una persona muy importante, que lo tienen en cuenta y lo lleva precisamente a que lo capaciten. Eso genera un alto nivel de compromiso, un alto nivel de motivación para que el compromiso de ellos se incremente aún todavía. Entonces, eso lo que permite es fortalecer las capacidades individuales, las capacidades colectivas para mejorar el desempeño laboral, porque eso es lo que en últimas, tenemos que plantear los objetivos de la empresa con base a esa capacitación. O sea, la capacitación me permite a mí reforzar todas esas capacidades individuales y colectivas. Así de sencillo.
y facilita el desarrollo de los empleados para que podamos obtener oportunidades de ascenso. Fíjense lo importante que es para los trabajadores que tengan esa satisfacción personal porque lo estamos capacitando, ¿sí? Entonces, las empresas deberán administrar la capacitación aplicando una serie de principios supremamente importantes, supremamente válidos, que tienen que ver con la complementariedad, que tienen que ver con la integridad, que tienen que ver con la objetividad, que sean, pues, realmente estos procesos de capacitación sean muy objetivos, que la participación de cada uno de los trabajadores esté también allí vinculada, porque no se puede. Así sean las personas que trabajan en servicios generales, las personas que trabajan en la cafetería, las personas, no, absolutamente todos tienen que estar vinculados en los procesos de capacitación. No es únicamente para un área de la empresa, es para la totalidad de la organización y por eso que no se puede dejar de lado personas que realmente son también muy importantes para la organización, ¿sí? Si nosotros miramos cómo la empresa tiene vinculado el desarrollo de carrera, pues entonces vamos a ver las personas que están en esa línea del desarrollo de carrera administrativa, entonces vamos a vincularlos a ellos en esos procesos de capacitación. ¿Por qué? Porque es que como la plantilla laboral está, digamos, es flexible, varía, porque hay personas que se retiran de la empresa o hay personas que las van ascendiendo, entonces quedan vacantes sueltas. Entonces necesitamos ubicar a nuevos trabajadores en esas nuevas vacantes. Entonces necesitamos que eso se vaya haciendo, se vaya realizando con ese propósito de integrar a las personas que están haciendo carrera administrativa, que tengan la posibilidad de participar en estos procesos de capacitación para que puedan ascender, para que puedan generar buenos resultados. Entonces, es algo muy importante con respecto a este tema de la capacitación. Pero, pues, lógicamente, necesitamos hacer una planificación de la capacitación. Entonces, necesitamos hacer un plan de capacitación, un proceso educativo, de manera que resulte lo más efectivo posible. ¿Y qué es lo que necesitamos que se genere? Pues el aprendizaje. Entonces, como Juliana lo decía, necesitamos por lo menos cada 3 meses estar capacitando a la gente, pero no de una manera pues arbitraria o simplemente por cumplirlo. Realmente hay un rubro económico, un espacio de tiempo que toda empresa tiene que tener para poder generar todos estos procesos de capacitación. Eso va a hacer que entonces podamos generar y desarrollar todas las competencias de nuestros trabajadores, todas las competencias de desempeño requeridas en cada uno de nuestros funcionarios. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Lo primero que uno debe plantearse es las necesidades de capacitación. ¿Para quién nos voy a capacitar? Pero como nosotros vamos a recolectar información muy importante para poder detectar esas necesidades de capacitación, entonces cuando yo ya las identifico, entonces voy a encontrar en qué los voy a capacitar. No voy a decir yo, los voy a capacitar en lo que a mí se me ocurra, en lo que a mí se me antoje como directivo de la empresa. No porque estoy capacitando y estoy botando plata y estoy perdiendo el tiempo y resulta que la productividad no se mejora. Resulta que las relaciones interpersonales siguen siendo caóticas. Entonces la capacitación que nosotros planteamos como importante debe partir primero de esa detección de necesidades de capacitación, para qué nosotros los vamos a capacitar, en qué se capacitarán nuestros trabajadores
¿Cómo los vamos a capacitar? ¿De qué manera? Y ahí es cuando entra todo esto que ustedes mencionaron ahorita y otras maneras para utilizar una metodología que sea la más adecuada para que llegue e impacte en nuestros trabajadores. Entonces, esa metodología vamos a utilizarla. Inclusive, como nosotros vamos a generar, digamos, como el análisis de costos, porque uno tiene que mirar cuánto se invierte en la capacitación, en el recurso humano, en el recurso financiero, en la logística. Los voy a capacitar acá mismo en el salón de eventos de la empresa, o los voy a llevar a un restaurante en donde vamos a tener una jornada laboral y allí haremos la capacitación. Todo esto va a repercutir de una manera positiva porque los trabajadores van a decir, vean, nos quieren consentir, nos están cuidando, nos están invirtiendo económicamente en nosotros. Entonces, realmente eso hace parte de un mensaje muy claro de la importancia que los empresarios le brindan a los trabajadores. Entonces, necesitamos, como les digo, monitorear precisamente y definir esas necesidades de capacitación. Una vez nosotros las tengamos ya resueltas y claras esas necesidades de capacitación, lo que vamos nosotros a hacer es diseñar y planificar esa capacitación. Entonces, lo que nosotros hacemos, vamos a brindar ya la capacitación, ya tenemos el plan, ya tenemos el programa, ya sabemos en qué motivar, en qué capacitar, entonces lanzamos la capacitación. Y como toda actividad de esta índole se tiene que evaluar. Una vez nosotros hayamos hecho la capacitación, yo tengo que evaluar a mi gente, ¿sí? Con respecto a lo que recibió, al conocimiento que recibió, a la información que recibió. Entonces, inmediatamente cuando se termina la capacitación, porque la capacitación puede ser un día, puede ser 2 días, puede ser 3 días, puede ser una semana, puede ser un mes, dependiendo en qué yo necesite capacitarlo. Pero cuando se termina cualquier tipo de capacitación, yo tengo que tener ya un cuestionario para evaluar qué impacto tuvo esta capacitación. En últimas, si lo que nosotros lo visualizamos como un estudio, una investigación, lo que nosotros hacemos es detectar el problema, intervenimos en el problema y evaluamos nuevamente, ¿sí? Es decir, hay un pre, que es la evaluación, hay una acción, que es la capacitación, o es lo que yo hago, digamos, esa variable dependiente, y luego ya aplicamos la evaluación de ese aspecto de la capacitación. Entonces allí no es, como les decía, capacitar por capacitar, hay que tener ese seguimiento, ¿sí? ¿Y por qué lo hago? ¿Por qué tengo yo que tener ese seguimiento? Porque yo necesito cubrir las brechas de competencia reflejadas en esa evaluación de necesidades de capacitación. Resulta que me estoy dando cuenta que en el área los compañeros de trabajo están entrando en conflicto frecuentemente, o hay mucha queja del cliente externo porque lo atienden muy mal. Entonces hay que hacer ese proceso de análisis de esas brechas, de las competencias, de esas carencias de conocimiento, de esas carencias de habilidades o actitudes negativas que se observan en los funcionarios y que pues afectan pues el buen desempeño o el cumplimiento de las funciones, ¿sí? Entonces, realmente lo que estamos nosotros haciendo es establecer clara y específicamente las competencias que se espera ellos adquieran una vez reciban la capacitación, ¿sí? Y dependiendo de la manera como yo recuperé o obtuve esa información, así será la capacitación. Vuelvo y digo, si yo capacito por capacitar, seguramente no estoy dando en la conducta blanca.
¿sí? No estoy atacando el problema en particular, no lo estoy trabajando. Entonces, la DNC, que es la detección de necesidades de capacitación, nos dice a nosotros, ojo, tenemos que trabajar sobre esto. Y haciéndolo bien, dependiendo de esa, de esa de esa manera como nosotros recogemos la información, entonces lo haremos bien o lo haremos mal. Y eso de eso dependerá el éxito y la pertinencia, ojo con esta palabra, la pertinencia de todo el programa de capacitación. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque pues, eso es lo que nosotros necesitamos indagar. Entonces, si nosotros, como les digo, analizamos esas situaciones problemáticas, si vemos que en ciertas áreas hay un decremento en la productividad, un decremento en el rendimiento, que realmente la calidad del servicio hacia el cliente externo está por el piso también, ¿ven? Por el hecho que haya también nuevas vacantes porque se asciende un trabajador o se retira uno y entonces hay movilidad del personal. Entonces, realmente necesitamos estar constantemente evaluando el por qué nosotros vamos a capacitar. ¿Sí? Si nosotros miramos, o el comité paritario en cuanto al tema de salud ocupacional, nos estamos dando cuenta de que hay una gran cantidad de incidentes críticos, hay una cantidad de accidentes laborales. Entonces, oiga, pilas que esto está como fallando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ver qué es lo que está pasando, por qué se está presentando ese incremento en el número de accidentes. ¿Sí? Y bueno, hay que también mirar, como les decía anteriormente, esa introducción a esa nueva tecnología. La nueva tecnología también implica que nosotros tengamos que ya podernos sentar frente a un computador, frente a un PC, frente a una tablet y sepamos entonces manejarla. Entonces todo este boom de la pandemia y todo esto que nos ha tocado pues, como asimilarlo, pues en cierta manera se han tenido que dar talleres, cursos en algunas organizaciones para que los trabajadores sepan el manejo de eso. Porque antes no se necesitaba, pero ahora pues resulta que sí. No quiere decir de que esto que estamos trabajando ustedes y yo ahorita sea o surgió a partir de la pandemia. No, eso ya viene mucho tiempo atrás. Ya se habla de la capacitación virtual hace muchos años. Sino lo que pasa es que se ha acentuado más pues por aquello de la pandemia, porque ya no estamos en presencialidad. ¿Sí? Y bueno, pero pues nos ha tocado adaptarnos a eso, ¿no? Entonces, esos cambios son importantes analizarlos. Tenemos que evaluar ese desempeño, tenemos que evaluar las competencias, qué tanto las están cumpliendo, en qué nivel las están cumpliendo, alcanzan los promedios adecuados para decir que estamos cumpliendo con el objetivo semanal, mensual, semestral, anual, lo que sea, pero necesitamos mirar eso. En la capacitación hay muchas empresas que de pronto no le invierten en la capacitación y eso es un error. Hay que tener claro que la capacitación, primero de todo, es un derecho de los trabajadores y hay que hacer una muy buena capacitación. Por eso les decía que si las personas ven el tema de capacitación como algo que les tocó hacer y que realmente están trayendo a cualquier personaje o le dicen a cualquier trabajador de la empresa que maneje la capacitación, pues eso les está mandando un mensaje muy claro de que ustedes a mí no me interesan, a los empleados. ¿Sí? En cambio, si yo hago la relación costo-beneficio, en donde yo les invierto bastante, o sea, venga, miremos cuál es el rubro económico para el plan anual de capacitación, cuánto se necesita, a dónde vamos a viajar, a quién vamos a contratar, qué almuerzo le vamos a dar o vamos a dar un desayuno, qué es lo que vamos a hacer, a dónde se va a hacer esa capacitación, cuánta plata vamos a invertir en eso. Pero cuando los trabajadores se dan cuenta que no nos da miedo meter como empresarios la mano al bolsillo, pues seguramente se van a sentir mucho más comprometidos.
diferente a que lo hagan de una manera supremamente superficial. Entonces, realmente eso es muy importante en la capacitación. Si necesitamos nosotros, digamos, manejar algunas series de equipos o instalaciones que han estado averiadas y que eso se presenta de una manera frecuente, pues es más fácil entonces capacitar a la gente que trabaja en esa área para que sepan qué tienen que hacer cuando esas averías se presentan nuevamente. Entonces, en vez de mandarlos o traer a alguien afuera o de afuera para que haga eso, cogemos a estas 3 o 4 personas que trabajan en esta parte de mantenimiento, los mandamos capacitar o los capacitamos y generamos pues como esa reacción mucho más favorable, porque igual en cierta manera los estamos empoderando, en cierta manera los estamos ¿Qué se llevaron? posesionando. Juliana, tu... No, allá en Agua de Dios, ¿qué se llevaron? Ay, perdón, Tu micro. Gracias. Disculpen, no me di cuenta. Entonces, en ese sentido, pues estamos empoderando a la gente, los estamos posicionando en su trabajo de una manera supremamente completa. Entonces, tenemos que mirar exactamente eso. Entonces, si identificamos nosotros los problemas de desempeño en nuestra gente, entonces ahí nosotros vamos a saber qué es lo que tenemos que capacitar. Tenemos que hacer auditoría, tenemos que hacer análisis de auditoría, tenemos que recuperar esa información con encuestas, con cuestionarios, para saber qué ellos perciben, qué necesitan capacitar, ¿no? Tenemos nuevamente que analizar los problemas que se presenten en las interacciones sociales entre ellos. Hay que hacer entrevistas muy bien hechas, muy estructuradas, muy chéveres, para que las personas igual se abran, tengan esa apertura, sean supremamente honestos al responder a esas preguntas de la entrevista. Vamos a mirar esos grupos focales porque realmente son importantes para la empresa y que realmente son como los que más tienen dificultades. Entonces vamos a evaluarlos, ¿sí? Mirar los análisis de informes de gestión, ¿no? ¿Qué tanto los están cumpliendo? Vamos a hacer entonces también procesos de observación y siempre estaremos evaluando el desempeño. Entonces, cuando nosotros encontramos todo eso y analizamos todo eso, vamos a detectar, como les decía anteriormente, las brechas de las competencias. Hay una gran distancia entre lo que deben hacer o lo que tienen que hacer y lo que realmente están haciendo. Se están quedando cortos, se están quedando muy atrás. Se pierde la motivación, hay problemas organizacionales, las relaciones entre los directivos y los trabajadores es totalmente negativa. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Capacitar, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener algo muy claro y es que no todos lo solucionamos con programas de capacitación. Hay cosas que realmente de pronto no lo podríamos manejar con capacitación. Pero en la medida que nosotros tengamos claro con respecto a las deficiencias del desempeño laboral, ahí sí podemos apuntar a esa capacitación. Entonces, hay que entender de que eso puede ser por falta de información, que hay problemas de clima organizacional, que hay problemas de coordinación. Acuérdense que muchas veces los líderes están generando todo este tipo de conflictos. Hay una serie es decir, trabajamos con las uñas. Hay insuficientes recursos para poder trabajar. Hay un equipamiento que se utilizaba en los años UPA. Entonces necesitamos cambiar eso. Entonces hay un equipamiento inadecuado, hay falta de tecnología. Vuelven a reducir acá el tema de la cultura organizacional. Hay una dificultad con respecto a esta parte motivacional porque no hay un sistema de apoyo y de acompañamiento a los trabajadores. Hay hay una serie de normatividades supremamente exageradas, hay muchos protocolos, hay muchos tiempos y movimientos. Entonces realmente todo eso lleva a que todo ese manual de procedimientos sean supremamente negativos, que sean supremamente inadecuados. Y eso es lo que hay que evaluar en cada uno de los trabajadores.
Entonces, fíjense cómo es de importante este tema de capacitación. Por eso, pues, me vi en la necesidad de profundizar mucho más en este tema de la capacitación, porque es algo que necesitamos, es algo que requerimos, es algo que las empresas tienen que trabajar frecuentemente, y eso es un beneficio para cada uno de nosotros. Las empresas tienen que colocarse en los zapatos de nosotros con base en todo esto que yo les acabo de mencionar. Si hay falencias, si realmente no me apoyan, si no me brindan lo que necesito para trabajar, entonces, venga, ¿cómo se atreven ustedes a exigirme a mí si no me dan los elementos para trabajar? Miren esta máquina de escribir con la que yo estoy trabajando, y todos los compañeros de otras empresas o de esta misma empresa trabajan ya con sus laptops, con sus tablets, ¿sí? Que es lo que se utiliza ahora bastante. Ya la gente se comunica con estos aparatos tecnológicos, con estos teléfonos inteligentes que realmente son supremamente importantes. Ya se han convertido como en parte de nuestra vida, ya es como una parte más, es una extensión de nuestra mano. Entonces realmente es algo que necesitamos estar allí como muy atentos en estos planes de capacitación, que primero lo estamos o la Constitución Política de Colombia y el Código Sustantivo del Trabajo nos los está argumentando, nos lo está soportando, y entonces nosotros como trabajadores podemos exigir, ¿sí? Pero claro, así como exigimos nosotros y tenemos todos esos derechos, pues también tenemos deberes, que tengamos que ir a cumplir con estas capacitaciones, que prestemos atención a la capacitación, que las pongamos en práctica, porque ¿qué es lo que hace la empresa? Listo, me capacitan, me dicen, bueno, vaya, trabaje en lo que lo capacitamos, que eso es para que mejore usted su rendimiento laboral. Y entonces llega ya y no se ven los resultados. Entonces, la capacitación o fue negativa o el trabajador realmente no está comprometido. Y entonces ahí volvemos a hablar de ese tema de la evaluación del desempeño, en donde lo que nosotros necesitamos es de que la gente realmente valore lo que se está haciendo por ellos. De tal manera que cuando ya los capacito, los pongo a trabajar en eso. Y yo los observo, yo les hago seguimiento para saber si antes era un margen de error del 80%, que es muy alto, entonces luego de la capacitación se esperaría que ese margen de error baje, ¿sí? Y que pronto sea en un 20%, ¿sí? Siempre hay un sesgo de error, siempre hay algo que de pronto no permita que se disminuya al 100%, al 0%. Entonces, realmente lo que necesitamos ver es el antes, la capacitación y el después. Y que nosotros coloquemos a los trabajadores a que practiquen lo que realmente aprendieron en los procesos de capacitación. Que haya esa interiorización de ese aprendizaje, que lo puedan practicar, que realmente hagan transferencia. Entonces, todo eso va a hacer que nosotros tengamos que estar muy encima de la gente que estamos capacitando. Porque si se les capacitó y realmente no han mejorado, ¿dónde está el error? Por eso es importante hacer la evaluación inmediatamente que se termine la capacitación, y hay que hacer acompañamiento durante un mes y medio de los trabajadores para saber qué tanto han mejorado. No sé si tengan alguna pregunta ustedes, señoritas, caballeros. Profe, pues yo ya tengo los videos. Pero no hay preguntas de algunos de los compañeros, Jorge, Luz Ángela, Joana, Milena, ¿todo claro? ¿Bien? No, señor, de mi parte no. Okay. Sí, profe, por el momento todo bien. Ok, listo, Juan Sebastián. Muchas gracias por su respuesta. Lo que pasa es que me parece que no es como de buenas maneras no responder cuando se pregunta. Entonces, siempre es muy importante que si a uno le hablan, como cuando ustedes lo dejan visto en azul en el WhatsApp, cuando no le responden. Uno le dice a los compañeros, venga, usted me dejó en visto y ¿por qué no me respondió? Más o menos pasa lo mismo, ¿sí? Es muy importante tener
las respuestas a las preguntas que uno les hace. Entonces, es cuestión de eso, muchachos. Bueno, listo. Entonces, comienza tú, por favor, con cada uno de los videos que quiero que vean cómo es de interesante. A mí, por lo menos, me gusta muchísimo el storytelling, me gusta muchísimo el outletment, que tiene una connotación interesantísima cuando hablamos de que vamos a despedir a alguien. Pero vamos a mirar qué videos nos están colocando ellos. Dale, Juliana. Profe, antes de iniciar, ¿me podrías informar cómo hago para compartir audio? Es que es mi primera vez compartiendo pantalla. Abajo, bueno, tú dejas de compartir y abajo dice, hay un cuadrito. No, tienes que salir de allí. Hay un cuadrito que dice compartir con audio. O sea, tú le das compartir pantalla. Abajo del video, bien abajo, hay un cuadrito que dice compartir con audio. Abajo. ¿Lo viste? ¿Tienes apagado el micrófono? Juliana, tienes apagado el micrófono. Ah, listo, ya lo encontré, ya les comparto. Entonces el primer video, lo chuleas ahí y luego ya la das compartir. Listo, profe. ¿Ya están viendo el video? Espérame, ¿ya están viendo la pantalla? Sí, ya. Sí, la pantalla sí. Hola, yo soy María Isabel Holguín, hago parte del equipo de Martín Alba y Asociados. Amo aprender para compartir y por eso estoy hoy aquí. Quiero compartirles cómo hacemos un plan de comunicación interna y lo resumimos en 12 pasos. 1. Los objetivos del plan de comunicación. Importante que coincidan con los objetivos que tiene la organización en aquello que va a apoyar el plan de comunicación. 2. Los recursos. Súper importantes. Y recursos me refiero a 3 cosas. El presupuesto de dinero, los recursos de talento humano, quién va a operar el plan de comunicación, y el tiempo, el recurso más importante, en cuánto tiempo consideramos que vamos a iniciar y en cuánto tiempo consideramos que se tienen que cumplir esos objetivos que nos hemos trazado. Hay otro aspecto y es el comité de comunicación. El comité de comunicación, ¿quién lo debe integrar? Pues los altos directivos de la organización, aquellos que son los responsables de esos indicadores que hablamos al principio que coinciden con los objetivos de comunicación. El cuarto punto son los públicos, o sea, quiénes van a transitar ese cambio o quiénes son los responsables de lograr los objetivos. Y en esos públicos tenemos que tener muchísima atención porque empezamos con los líderes, tenemos ¿Está escuchando mal? ¿Será solo el mío? Juliana, no, se está escuchando mal. Está totalmente distorsionado. Señor, profe. Lugar. Señor. Está totalmente distorsionada la voz. Fijo, están los equipos. Ah, Dios mío. Bueno, dale nuevamente que ya se arregló. ¿Sí? Listo. Ya le voy. Equipos de planta, están los equipos administrativos y adicionándole a esta diferencia de ubicación también están las ubicaciones geográficas, están las diferentes generaciones. Quinto punto, hay que empezar por escuchar cómo están todos estos públicos dentro de la organización con relación a esos objetivos que queremos alcanzar, qué les inquieta, qué los motiva. El otro punto importante aquí en esta escucha es detectar quiénes son los influenciadores positivos y quiénes los influenciadores negativos, porque tendremos que darle distintas prioridades. Después de que tengamos ya detectados estos elementos, tenemos que trabajar con ubicar los agentes de comunicación. A mí me gusta que los agentes sean los mismos líderes. En algunas organizaciones es necesario tener otras personas que tengan la disponibilidad de tiempo, el acceso por volúmenes de pronto muy grandes de personal. Entonces hay que saber elegir a estos agentes. El séptimo punto tiene que ver pues, con el concepto de la campaña, o sea, cómo los vamos a enganchar, una comunicación que sea, que genere conexión, ojalá que tenga sentido del humor, pues dependiendo del tipo de organización, algo que las personas recuerden, eso nos va a ayudar a tener una unidad en el lenguaje, nos va a ayudar a tener recordación. Y eso tiene que ver con la campaña de endomarketing, o sea, hay que dedicarle un espacio importante porque eso es lo que vamos a decir.
Con eso que vamos a decir, vamos a motivar a todos los colaboradores para luego escucharlos y seguirlos acompañando en este proceso de cambio. Después de que tenemos este concepto y tenemos claridad de nuestros públicos, hay un punto súper importante y es hacer acuerdos. ¿Acuerdos con quién? Con los líderes. El plan de comunicación, hay uno general, pero con cada líder de la organización hay que presentar el plan de comunicación y ajustarlo, porque el plan de comunicación va a tener éxito si es de cada uno de estos grandes líderes de la organización. Una vez se tienen los acuerdos listos, lo que sigue es entrenar a los líderes y a los agentes que ya habíamos detectado. ¿En qué los vamos a entrenar? Vamos a crear el significado de hacer esta campaña de comunicación interna. Eso significa que ellos entiendan el propósito, inclusive que lo construyan. Y desde allí van a tener la posibilidad de adoptar los comportamientos a los que me refería cuando hablaba de los objetivos. Si los líderes adoptan los comportamientos primero, pues van a estar dando ejemplo. Y no hay mejor comunicación que el ejemplo. Cuando los líderes ya están dando ejemplo, pues otra vez podemos entregarles herramientas de comunicación. ¿Para qué? Para que generen interacción con sus equipos de trabajo, para facilitar el aprendizaje, para dar claridad. Y las herramientas de comunicación aquí básicamente lo que nos ayudan es a reforzar aquello que ya los líderes están comunicando. A través del recorrido y de la ejecución del plan de comunicación es muy importante estar haciendo una escucha permanente, diagnosticando cómo vamos con ese cumplimiento de objetivos. Y desde comunicación, ¿cómo lo hacemos? A través de la escucha, ya sea en entrevistas cara a cara, en sesiones de grupo, tenemos encuestas virtuales y de la observación, porque estamos hablando de vivir comportamientos. Recuerden, los objetivos deben estar asociados a comportamientos. Y para terminar, el último punto es hacer un cierre. Hay que cerrar. Muchos planes de comunicación se quedan abiertos y las personas no entienden si cumplieron o no los objetivos que se habían trazado. Bueno, muchos éxitos. Bueno, este fue el primer video del endomarketing. Digamos que este es un video del endomarketing en acción, ¿no? Ellos lo que quieren, o lo que todos querían mostrar allí, es cómo por medio de la comunicación, por medio del endomarketing, están tratando de captar la comunicación, la atención y la comunicación en los trabajadores. Seguramente la comunicación no está bien manejada en esa empresa y se presentan muchos conflictos. Y como el endomarketing es hacer marketing hacia el cliente interno, hacia nuestros trabajadores, seguramente quieren darle esa prioridad al tema de comunicación. Este es un ejemplo de un endomarketing en acción. ¿Vale? Juliana. Ya comparte el otro, profe. Hoy no fue un buen día para Carlos. Acaban de comunicarle que debido al proceso de cambio de su empresa, el puesto que ocupaba quedó fuera de la estructura. Quedó desempleado. Esto no estaba en los planes de Carlos. Se siente abatido, perdido, no sabe dónde va a encontrar su próxima oportunidad laboral. Nunca estuvo desempleado, no sabe qué hacer ni por dónde empezar. Su empresa le ha ofrecido un programa de outplacement con la consultora Human Value para acelerar su reinserción laboral. Según le han contado, las personas que entran en estos programas encuentran trabajo un 50% más rápido que el resto y son acompañadas en todo el proceso. Carlos no está del todo convencido. No es un servicio que le resulte familiar. Le da un poco de vergüenza. Pero en un arranque de ánimo, decide visitar Human Value y pide una cita con el consultor especialista para ver de qué se trata. El consultor le explica en detalle en qué consiste el servicio. Un proceso respetuoso y humano. Encontró que sus temores y dudas son parte natural de este proceso y que tendrá el acompañamiento y dirección que necesita. El profesionalismo y la calidez le dan la confianza y decide acogerse al programa con Human Value. Lunes de inicio junto a la consultora. Hoy empieza el trabajo de buscar trabajo. Definen su perfil y adecúan el programa a sus propias necesidades.
enfocan su carrera. Sus temores son contenidos. Se da cuenta que el mercado ha evolucionado. Redes, bolsas, networking, prensa, hay mucho por hacer. Carlos tiene días intensos, pero se siente bien. Luego de varias sesiones, Carlos empieza las simulaciones y refuerza sus áreas de mejora. Los consultores abordan uno a uno los aspectos que no están sólidos. Ahora, considera que sí tiene las herramientas para desenvolverse en el mercado laboral. Carlos está ansioso por su primera entrevista de trabajo. Carlos ahora tiene una agenda llena de entrevistas, virtuales y presenciales. Se siente seguro y con mucha esperanza. ¡Lo contrataron! Hoy Carlos recibe la confirmación que esperaba. Será parte de una gran compañía, verá cosas nuevas, pero no tiene temor. Es una gran oportunidad de aprendizaje. Festeja con su familia. Convierte tu salida en una gran oportunidad de mejorar tu vida. Hazte más empleable. Tú decides. Nosotros. Bueno, ese era el de Outplacement. Y entonces este es... ¿Qué carro te sale? Ese es el doxing. ¿Alguna vez te has preguntado qué es el downsizing? En periodos de crisis, la reducción de personal es una de las opciones para muchos empresarios, pero ¿qué estrategias hay que utilizar? ¿Cuáles son las causas, los tipos, características? Todo eso y más lo veremos a continuación. Pero primero, mencionarte que este trabajo ha sido elaborado por estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de la Facultad de Ciencias Administrativas, del curso de Reestructuración, Mejoramiento y Cambio Empresarial a cargo del profesor Jesús Reyes Acevedo. Como sabemos, desde los 90 hasta la actualidad, un gran número de empresas han llevado a cabo reducciones en el tamaño de sus unidades y reestructuraciones o redimensionamiento empresarial en torno a sus competencias básicas con el objetivo de lograr mayor flexibilidad y mejora en sus resultados. ¿Pero qué es el downsizing? Este se define como la decisión de reducir el tamaño de la plantilla de la empresa. Esta comprende distintas combinaciones de disminuciones en los sistemas físicos, humanos y organizativos para ajustar las condiciones competitivas de la unidad de negocio. Una reestructuración organizativa implica cambios significativos en la política de recursos humanos, diversas formas de reducir personal, como los despidos, prejubilaciones o bajas incentivadas. Características del downsizing. El downsizing no es algo que ocurre en las empresas, sino que es un conjunto intencionado de actividades. Personal. Existen estrategias de reducción como la jubilación o el... se me cayó el internet. Da un momentico, profe, que es que tuve un problemita con el internet. Y Kevin no lo tiene, no lo tenía tampoco, no lo compartieron. Kevin. Es que a Kevin creo como que se le cayó, no tenía carga en el teléfono, me escribió. Déjame yo mirar si puedo conectarlo a otra. Déjalo así ya, por favor. Ya déjalo así, por favor. Retira tu presentación, por favor. Juliana. Gracias. Los invito a que pronto vean ustedes diferentes videos que tienen que ver con el outplacement, con storytelling, con el microlearning. O sea, hay unos grandes ejemplos en YouTube que hablan de estos temas y son bastante interesantes. Y queda más fácil el aprendizaje cuando relacionamos la parte teórica con esta parte del video. Siempre he dicho que es una manera muy fácil del aprendizaje cuando observamos también lo que queremos aprender. Entonces, todos esos temas que ellos nos presentaron hoy están allí. Y los invito a que tengan la curiosidad
de ver qué es lo que nos están diciendo cada uno de ellos, porque son supremamente interesantes. Bueno, muchachos, creo que por ahora ya terminamos. Entonces, ya sabemos que del 19 al 22 de octubre vamos a trabajar de esa manera para poder cumplir con nuestra el módulo en su totalidad. Entonces, muchachos, una feliz noche y que descansen. Hasta mañana. Gracias, profe. Gracias, Hasta luego, que estén muy bien. Gracias, profe. Chao, chao, hasta luego. Chao, profe. Gracias, profesor. Chao, que estén bien, hasta luego.